¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que Dios permite que tu vida se haga añicos justo cuando más lo necesitas? Y si te dijera que, en tus momentos de mayor desolación, cuando sientes que todo se ha derrumbado a tu alrededor, ahí precisamente es donde comienza la obra maestra de Dios en tu vida. Existe un secreto divino que muy pocos comprenden. Dios tiene una predilección especial por los corazones rotos, porque sabe que solo en ese estado de vulnerabilidad podemos recibir su gracia en abundancia. Cuando todo parece perdido y el dolor nos abruma, algo extraordinario ocurre en el ámbito espiritual. Como dice el salmista en el Salmo 51:17, el sacrificio aceptable a Dios es el espíritu quebrantado. Pero aquí hay algo aún más profundo. ¿Por qué Dios parece esperar hasta que estamos completamente destrozados para intervenir? Lo que descubrirás en los próximos minutos puede transformar radicalmente tu perspectiva sobre el sufrimiento y el propósito divino. Verás cómo cada lágrima, cada golpe y cada pérdida han sido cuidadosamente diseñados por Dios para prepararte para un propósito que va más allá de lo que puedas imaginar. A lo largo de este estudio, exploraremos 8 revelaciones bíblicas que te mostrarán cómo Dios utiliza nuestras mayores tragedias para traer sus mayores victorias. Descubrirás por qué Él permitió que José fuera vendido como esclavo, por qué dejó que David fuera perseguido como un fugitivo, y cómo estas historias están directamente conectadas con tu situación actual. Antes de adentrarnos en estas verdades transformadoras, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase «Paz en Cristo». Este simple acto representa tu disposición a abrir tu corazón a lo que el Espíritu Santo desea revelarte hoy. Al hacerlo, no solo fortaleces tu compromiso con tu fe, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas necesitadas. Darle me gusta a este video es más que un simple gesto. Es una declaración de fe que activa un movimiento espiritual. Cada clic ayuda a que el mensaje de esperanza alcance a otros corazones rotos que necesitan escuchar que su dolor no es en vano. Así como Jesús buscó a los quebrantados durante su ministerio terrenal, tú puedes ser parte de llevar esta verdad a quienes más la necesitan. Quiero felicitarte por tomar este tiempo para alimentar tu espíritu. Muchas personas utilizan estos estudios como su principal fuente de alimento espiritual, especialmente aquellos que no tienen acceso a una comunidad de fe cercana. Tu participación activa en este canal puede ser el medio que Dios use para tocar otras vidas. Te comparto algo importante. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave profética que podría activar una bendición específica en tu vida. Por eso quiero animarte a permanecer hasta el final y no perder ningún detalle de este viaje espiritual. Ahora, preparemos nuestros corazones para adentrarnos en las Sagradas Escrituras y descubrir cómo Dios te está eligiendo precisamente en medio de tu desolación para algo extraordinario. La elección de José en medio de la traición. Imagina por un momento el corazón destrozado de José cuando sus propios hermanos lo arrojaron a esa cisterna y luego lo vendieron como esclavo. ¿Qué pensamientos habrán cruzado su mente mientras era arrastrado lejos de su hogar? Sin embargo, detrás de esa aparente tragedia se ocultaba un propósito divino extraordinario. La historia de José no fue simplemente una cadena de eventos desafortunados. Fue una cuidadosa selección de Dios para prepararlo como gobernador de Egipto. Cada golpe que recibió, cada lágrima derramada, cada noche en prisión injustamente, fue parte del proceso mediante el cual Dios lo estaba eligiendo para salvar a toda una nación del hambre. Aquí hay una verdad profunda para ti hoy. Cuando sientes que has sido traicionado o rechazado, cuando piensas que nadie entiende tu dolor, recuerda que Dios está observando tu respuesta ante la adversidad. Así como eligió a José precisamente en su punto más bajo, también te está eligiendo a ti ahora mismo para algo que solo tú puedes cumplir.
El Salmo 105, 16, 17 declara: Llamó a hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Nota la conexión. Primero vino el hambre, luego vino la elección de José. Esto nos muestra que las pruebas no vienen para destruirnos, sino para prepararnos. Quizás en este momento sientes que has sido descartado por otros. Tal vez te han marginado en tu trabajo, tu familia o incluso en tu iglesia. Pero quiero revelarte algo. Dios utiliza exactamente esos momentos de exclusión para incluirte en su plan perfecto. Cuando todos te dan la espalda, Él te está mirando con propósito. Mira cómo José, desde el fondo del pozo, desde las cadenas de prisión, nunca perdió su identidad como hijo de Dios. Sus circunstancias externas eran desastrosas, pero su espíritu permanecía conectado al propósito divino. Este es el primer paso en el proceso de ser elegido por Dios. Mantener tu fe intacta cuando todo parece estar perdido. Cuando sientas que has tocado fondo, recuerda que Dios está buscando personas que puedan mantenerse fieles incluso en los pozos más oscuros. Como José, tú estás siendo probado, no para ver si fallas, sino para demostrar cuán fuerte puede ser tu fe bajo presión. Es precisamente en esos momentos donde Dios determina hasta dónde podrá llevarte en su propósito. ¿Sabes por qué Dios permitió que José fuera llevado a Egipto? Porque sabía que allí aprendería las habilidades necesarias para administrar un imperio. De la misma manera, las dificultades que enfrentas hoy están diseñadas específicamente para equiparte con lo que necesitarás mañana. Cada lágrima tiene un propósito. Cada golpe está formando carácter. Cada pérdida está creando espacio para futuras bendiciones. Esta es la paradoja del cristianismo. Somos más moldeados por nuestras pérdidas que por nuestras ganancias. Más formados por nuestros fracasos que por nuestros éxitos. Y es precisamente en esos momentos de quiebre donde Dios nos está eligiendo para mayores cosas. Al igual que con José, Él está trabajando en silencio, preparando tu ascenso desde las cenizas de tus sueños rotos. El llamado de Moisés, en la oscuridad del desierto, 40 años. 4 décadas escondido en el desierto, lejos de los reflectores, lejos de sus sueños de liberación para Israel. Moisés, el príncipe de Egipto, convertido en pastor de ovejas, probablemente se sentía un completo fracaso. ¿Cómo pudo Dios permitir que el hombre destinado a liberar a su pueblo terminara pastoreando en el anonimato más absoluto? Aquí hay una revelación poderosa. Dios no eligió a Moisés cuando era el brillante príncipe de Egipto, sino cuando estaba completamente destrozado, cuando había perdido toda esperanza de cumplir su destino. Fue precisamente en ese estado de total desolación que Dios se manifestó en la zarza ardiente. Éxodo 3:11 registra la reacción inicial de Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque a los hijos de Israel? ¿Escuchas la incredulidad en su voz? Pero eso es exactamente lo que Dios buscaba. Un hombre que supiera que no tenía recursos propios, que reconociera su total dependencia de Dios. Esta es la clave que conecta la historia de Moisés con tu situación actual. Dios no busca personas capacitadas. Él capacita a las personas que elige. Y normalmente las elige cuando están completamente vacías de sí mismas. Así como Moisés tuvo que perder su identidad como príncipe egipcio para encontrar su verdadero propósito, tú también debes dejar morir tus planes para recibir los de Dios. El desierto donde Moisés pasó 4 décadas no fue una pérdida de tiempo, fue un centro de entrenamiento divino. Cada día cuidando ovejas, cada noche bajo las estrellas, cada momento de soledad estaba preparándolo para liderar a un pueblo errante por otro 40 años. Lo que parecía un exilio forzado era en realidad la escuela donde Dios lo estaba formando. Quizás en este momento te sientes como Moisés en el desierto, olvidado, sin propósito, alejado de tus sueños. Pero quiero revelarte algo.
Dios está usando este tiempo para prepararte. Cada día que parece perdido, cada esfuerzo que parece infructuoso, está siendo registrado en el cielo como parte de tu entrenamiento. La zarza ardiente representa algo aún más profundo. Dios aparece cuando estamos dispuestos a ser consumidos por su propósito. Moisés no encontró a Dios en el palacio real ni en medio del éxito, sino en el lugar más improbable, cuando ya no tenía nada que ofrecer, salvo su total disponibilidad. Cuando todo parece estar en contra tuyo, recuerda esto: Dios no necesita tus habilidades naturales, Él necesita tu disponibilidad absoluta. Moisés intentó usar su propia fuerza cuando mató al egipcio y tuvo que huir. Pero cuando finalmente reconoció su incapacidad total, fue cuando Dios pudo usarlo verdaderamente. Esto nos lleva a una verdad fundamental. La grandeza de Dios se manifiesta mejor a través de nuestra debilidad. Cuando llegamos al punto de decir, no puedo más, es precisamente ahí donde Dios dice, ahora puedo trabajar. No es casualidad que Dios haya elegido a Moisés no cuando era fuerte, sino cuando estaba completamente quebrantado. El encuentro de Jacob con Dios, en su punto más bajo, huye. Esa es la palabra que define el momento en que Jacob dejó su hogar, huyendo de su hermano Esaú, quien quería matarlo por haberle robado la bendición. Este no era el plan que Jacob había imaginado para su vida. Él había luchado astutamente por la primogenitura y la bendición, pero ahora se encontraba solo, desterrado, sin nada ni nadie. Génesis 28:11 dice algo significativo. Llegó, pues, a cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras del lugar, y puso su cabeza en ella, y durmió en aquel lugar. ¿Puedes imaginar la desolación? De príncipe engañador a fugitivo durmiendo sobre una piedra, pero ahora se encontraba solo, desterrado, sin nada ni nadie. Génesis 28:11 dice algo significativo. Llegó pues a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar y puso su cabeza en ella y durmió en aquel lugar. ¿Puedes imaginar la desolación? De príncipe engañador a fugitivo durmiendo sobre una piedra. Pero precisamente ahí, en su punto más bajo, ocurrió algo extraordinario. Aquí está la conexión contigo hoy. Muchas veces tenemos que perder todo antes de poder recibir lo mejor de Dios. Para Jacob, la pérdida de su hogar, su familia y su seguridad material fue el preámbulo para su encuentro transformador con Dios en Betel. Fue en su mayor vulnerabilidad donde experimentó la gloria divina. La escalera que Jacob vio en su sueño representa algo profundo. Cuando estamos completamente derribados, cuando hemos perdido todo control humano sobre nuestra situación, es cuando Dios establece la conexión entre el cielo y la tierra en nuestras vidas. Nota que la visión celestial no ocurrió cuando Jacob estaba en casa manipulando situaciones, sino cuando estaba totalmente despojado. Este es un principio espiritual crucial. La verdadera bendición de Dios no viene por nuestros esfuerzos humanos, sino en el momento en que reconocemos nuestra total incapacidad. Jacob tuvo que perder su identidad como el astuto manipulador para convertirse en Israel, el príncipe de Dios. Su nombre cambió, pero primero tuvo que cambiar su corazón. Cuando sientes que has perdido todo, recuerda esto: Dios está preparando tu Betel personal, un lugar donde verás su gloria de manera tan real que nunca volverás a ser el mismo. Así como Jacob levantó un altar en ese lugar, tú también encontrarás en tu desolación el fundamento para una nueva relación con Dios. El juramento que Jacob hizo después de su encuentro, Génesis 28, 20, 22, revela algo importante. Después de tocar fondo, podemos hacer promesas a Dios desde un lugar de genuina dependencia. Ya no se trata de manipular bendiciones, sino de entregarnos completamente a su propósito. Esta es la lección que conecta directamente con tu situación actual. Dios permite que toquemos fondo para enseñarnos a depender realmente de Él.
Como Jacob, tal vez has estado tratando de manejar tu vida por tus propios medios. Pero cuando llegas al punto donde ya no puedes más, cuando has perdido todo control, es cuando Dios puede comenzar su obra verdadera. La restauración de Pedro después de su caída, ¿me amas? Esta pregunta, aparentemente simple, resonó en el corazón destrozado de Pedro 3 veces junto al lago de Tiberias. Jesús sabía exactamente cómo sanar las heridas de aquel que lo había negado en su momento más oscuro. Pedro no solo había fallado como discípulo, había roto su propia identidad. El Evangelio de Juan capta este momento crucial. Cuando vio Pedro que era Jesús, se echó el manto alrededor, porque se había desnudado para pescar, y se arrojó al mar. Juan 21:7. Este detalle revela algo profundo. Pedro estaba tan avergonzado que probablemente sentía que no merecía estar en la presencia de Cristo. Aquí está la conexión contigo hoy. Cuando sientes que has fallado tanto, que Dios ya no puede usarte, recuerda que Él tiene una restauración extraordinaria preparada para ti. La caída de Pedro no fue el final de su ministerio, fue el comienzo de una nueva dimensión en su relación con Cristo. La triple negación de Pedro necesitaba una triple afirmación de amor. Esto nos enseña algo vital. Nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas espirituales si permitimos que Cristo las redima completamente. El Pedro que negó a Jesús bajo presión se transformó en el apóstol valiente que predicó ante miles. Esta restauración no ocurrió inmediatamente después de la resurrección. Pedro tuvo que pasar primero por un período de dolorosa reflexión, probablemente reviviendo continuamente su traición. Así como Moisés tuvo su desierto y Jacob su huida, Pedro necesitó tiempo para procesar su fracaso antes de ser restaurado. Cuando sientes que has fallado irremediablemente, recuerda esto. Dios no busca nuestra perfección, sino nuestra disponibilidad para ser restaurados. La restauración de Pedro muestra que nuestro valor no depende de nuestros éxitos o fracasos, sino de nuestra disposición a dejar que Cristo sane nuestras heridas. La forma en que Jesús restauró a Pedro es profundamente significativa, no a través de un discurso doctrinal, sino compartiendo una comida junto al lago, recordándole su llamado original como pescador. Esto nos enseña que la restauración divina toca primero lo más básico de nuestra identidad antes de lanzarnos a grandes propósitos. Aquí hay una verdad transformadora. Las experiencias más dolorosas pueden convertirse en nuestras mayores herramientas ministeriales. Pedro pudo entender y ministrar con compasión, porque él mismo había experimentado el perdón restaurador de Cristo. Sus propias heridas se convirtieron en fuentes de sanidad para otros. La conversión de Pablo, de perseguidor a apóstol. Imagina el corazón destrozado de Saulo en el camino a Damasco. Un momento era el temido perseguidor de cristianos, y al siguiente se encontraba ciego, derribado por una luz celestial que lo dejó completamente vulnerable. ¿Qué pensamientos habrán cruzado su mente mientras yacía en el suelo, ahora dependiendo de otros para ser guiado? Hechos 9:4 registra la pregunta transformadora. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Nota algo crucial. Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores?, sino, ¿por qué me persigues a mí? Esta revelación impactante mostró a Saulo que su persecución no era contra hombres, sino directamente contra Cristo mismo. Aquí está la conexión contigo hoy. Muchas veces nuestras acciones, aunque bien intencionadas según nuestra perspectiva, pueden estar en oposición directa al plan de Dios. Como Saulo, podemos estar persiguiendo lo que creemos correcto, solo para descubrir que estamos luchando contra el mismo Dios a quien intentamos servir. La ceguera temporal de Pablo representa algo profundo. A veces Dios tiene que quitarnos todo aquello en lo que confiamos, en este caso la vista física, para darnos una nueva visión espiritual.
Fue precisamente en su estado más vulnerable cuando Ananías pudo acercarse y orar por él, restaurando no solo su vista, sino también su propósito. Esta transformación radical nos enseña algo fundamental. No importa cuán lejos hayamos estado del propósito de Dios, nunca es demasiado tarde para un encuentro transformador. El mismo hombre que aprobó la muerte de Esteban se convirtió en uno de los mayores propagadores del Evangelio que el mundo haya conocido. Cuando sientes que has estado en el lado equivocado, recuerda esto. Dios puede redimir incluso nuestros mayores errores y convertirlos en testimonios poderosos. La historia de Pablo muestra que las personas con pasado más oscuro pueden convertirse en las luces más brillantes del Evangelio. La forma en que la iglesia inicial desconfiaba de Pablo refleja otra verdad importante. La restauración completa toma tiempo y requiere paciencia. Aunque Pablo había sido transformado instantáneamente, tuvo que ganarse la confianza de los demás creyentes. Esto nos enseña que el proceso de restauración incluye tanto dimensiones personales como comunitarias. El Valle de los Huesos Secos. La elección en la desesperanza total. Ezequiel se encontraba en una de las visiones más desalentadoras registradas en la Biblia. Un valle lleno de huesos secos, completamente desprovistos de vida. Ezequiel 37, 1, 14. Esta no era simplemente una visión. Era una representación perfecta del estado de Israel en cautiverio, y también de cada creyente que ha llegado al punto de sentir que su situación es irremediable. Dios preguntó algo impactante. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. No era una pregunta retórica, era una declaración profética disfrazada de pregunta. Aquí está la conexión contigo hoy. Cuando sientes que tu vida espiritual está tan seca como aquellos huesos, Dios está a punto de hacer algo extraordinario. La secuencia de la visión revela un principio crucial. Primero vino el sonido de los huesos uniéndose, luego tendones y carne, después piel, pero aún no había vida. Solo cuando el Espíritu entró, hubo vida verdadera. Esto muestra que la restauración de Dios sigue un proceso específico. Primero viene la estructura básica, luego la forma, y finalmente, el soplo divino. Cuando te sientes completamente derrotado, recuerda esto. Dios no necesita materiales perfectos para trabajar. Él puede tomar los fragmentos más secos y rotos de tu vida y crear algo nuevo. Así como con Israel, Él puede transformar la mayor desesperanza en la más grande esperanza. El simbolismo va aún más profundo. Los huesos secos representan nuestras circunstancias aparentemente muertas, nuestros sueños enterrados, nuestras promesas olvidadas. Pero la palabra clave aquí es aparentemente. Como le dijo Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, mostrando que nuestra parte es creer y declarar vida donde solo vemos muerte. Esta visión conecta directamente con lo que has estado aprendiendo. Así como Dios eligió a José en el pozo, Moisés en el desierto y Jacob en su huida, aquí está eligiendo a Israel precisamente en su punto más bajo. ¿Por qué? Porque solo cuando reconocemos nuestra completa incapacidad podemos recibir su poder completo. Cuando todo parece perdido, recuerda que Dios opera mejor con material aparentemente sin esperanza. Los huesos secos son símbolo perfecto de cómo Él toma lo que el mundo considera terminado y lo convierte en testimonio viviente de su poder redentor. Aquí hay una verdad transformadora. La verdadera restauración no viene de nuestras propias fuerzas ni de nuestros intentos de arreglar las cosas. Como en la visión, primero deben venir la palabra profética y el Espíritu de Dios para traer vida genuina. Nuestro papel es permitir que Dios reconstituya nuestra vida según su diseño perfecto. Ruth. La elección en medio de la pérdida total. Imagina a Ruth, una viuda moabita en tierra extraña, sin esposo,
sin hijos, sin futuro aparente. Su suegra Noemí intentó persuadirla de regresar a su pueblo, pero Ruth respondió con una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras: no me ruegues que te deje, donde tú mueras, moriré yo. Ruth 1:16. Esta no era simplemente lealtad familiar, era un acto de fe radical. Aquí está la conexión contigo hoy. Cuando todo parece perdido y las circunstancias dicen que no hay esperanza, es precisamente ahí donde comienza la obra redentora de Dios. Ruth no sabía que su decisión de quedarse con Noemí la llevaría directamente a convertirse en antepasada del Mesías. La situación de Ruth era desesperante según los estándares de su tiempo: extranjera, viuda y pobre. Sin embargo, fue precisamente en esta condición de total vulnerabilidad donde mostró su carácter y fe. Al recoger espigas en los campos de Buz, estaba ejerciendo un derecho dado por la ley de Moisés, Deuteronomio 24:19-22, aunque como extranjera podría haber sido rechazada. Esta historia revela algo profundo. Nuestra posición más baja puede ser el punto exacto donde Dios nos prepara para nuestro mayor destino. Ruth no buscaba casarse con Buz, ni formar parte de la línea mesiánica. Simplemente estaba siendo fiel en lo poco, cuidando de su suegra y trabajando honestamente. Cuando sientes que has perdido todo, recuerda esto: la fidelidad en las pequeñas cosas abre puertas que ni siquiera podemos imaginar. El hecho de que Ruth eligiera quedarse con Noemí, trabajar diligentemente y mantener su integridad moral, aunque nadie estuviera observando, atrajo la atención divina y humana. La intervención de Noemí en la historia muestra otro principio importante. Cuando estamos dispuestos a ser usados por Dios, Él traerá personas a nuestra vida para guiarnos hacia nuestro destino. Noemí reconoció la oportunidad cuando vio quién era el dueño de los campos donde Ruth recogía espigas, y orquestó el plan que llevaría a la redención completa. Aquí hay una verdad transformadora: nuestro pasado y nuestras pérdidas no determinan nuestro futuro. Ruth pasó de ser una viuda extranjera marginada a convertirse en bisabuela del rey David, demostrando que Dios puede tomar cualquier situación, por más desesperada que parezca, y convertirla en un testimonio de su gracia redentora. Elías en el monte Horeb. La elección en la depresión profunda. Después de su impresionante victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, algo inesperado ocurrió. Elías huyó al desierto deseando morir. Peno Reyes 19:4. Aquí estaba uno de los más grandes profetas de Dios, sintiéndose completamente derrotado y solo, a pesar de haber presenciado un milagro espectacular. La ironía es impactante. El mismo hombre que había enfrentado a 450 profetas de Baal ahora decía: «Tome mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Esto conecta profundamente con lo que has estado aprendiendo. Nuestras circunstancias externas no determinan nuestro estado emocional ni espiritual. A veces, incluso después de grandes victorias, podemos sentirnos completamente destrozados. Dios no confrontó a Elías con su poder, lo encontró en su punto más bajo. Nota cómo lo hizo. Primero le dio comida y descanso, luego lo llevó al monte Horeb, donde mostró su poder a través del viento fuerte, el terremoto y el fuego, pero finalmente se reveló en una suave brisa. Esta progresión muestra algo crucial: Dios entiende nuestra fragilidad humana. Aquí está la conexión contigo hoy. Cuando sientes que no puedes más, recuerda que Dios no espera que tengas todo resuelto para acercarte a Él. Así como permitió que Elías expresara su desesperación completa, también te invita a ti a ser honesto con tus emociones, sabiendo que Él puede manejar nuestros momentos más oscuros. El encuentro de Elías en Horeb revela un principio vital. Muchas veces perseguimos las manifestaciones poderosas de Dios, pero Él elige revelarse en los momentos de quietud y silencio.
Después de experimentar el fuego en el Carmelo, fue en la suave brisa donde encontró verdadera restauración. Cuando te sientes abrumado por la presión, recuerda esto: Dios no mide tu valía por tu capacidad de mantenerlo todo junto. Permitió que Elías expresara su cansancio extremo para enseñarle que el ministerio no depende de nuestra fuerza, sino de su provisión constante. La instrucción de Dios para Elías de ungir a nuevos líderes, 1 Reyes 19, 15, 16, muestra algo importante. Incluso cuando nos sentimos terminados, Dios ya tiene preparado el siguiente capítulo de su plan. No necesitaba que Elías lo hiciera todo, solo necesitaba que estuviera disponible para participar en lo que él ya estaba haciendo. Has llegado al final de este viaje espiritual, pero quiero que comprendas algo profundo. Muy pocos espectadores alcanzan este punto. La mayoría se detiene antes de descubrir las verdades más transformadoras que Dios ha preparado para ellos. Sin embargo, tú has demostrado tener el corazón de los valientes, aquellos que permanecen hasta el final en busca de respuestas. Ahora quiero invitarte a comentar una frase especial que revela tu compromiso con esta revelación. Aquí estoy, Señor, úsame en mi quebrantamiento. Esta declaración no es solo palabras, es un acto profético que abre puertas en el reino espiritual. Cada vez que alguien escribe estas palabras, está afirmando su disposición a ser moldeado por Dios precisamente donde más dolorido está. ¿Sabías que cada comentario como este activa una cadena de bendiciones? Es como cuando Jesús alimentó a los 5,000. Comenzó con un niño que entregó sus 5 panes y 2 peces. Tu testimonio puede ser el catalizador que inspire a otros a permitir que Dios obre en sus vidas. Al compartir tu decisión de aceptar el proceso divino, estás participando en una obra mayor de lo que imaginas. Darle me gusta a este video es más que un gesto de apreciación. Es una declaración de fe que ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Cada clic es como sembrar una semilla en el campo del Espíritu Santo, permitiendo que más corazones rotos encuentren sanidad. Si aún no lo has hecho, te animo a hacerlo ahora mismo como un acto de obediencia. La suscripción a este canal es un pacto espiritual. Cuando decides recibir regularmente estas enseñanzas, estás diciendo sí al fluir continuo de revelación divina en tu vida. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios ha estado preparando este momento desde hace mucho tiempo. Este canal no es solo un recurso, es un instrumento de transformación designado para ti en este tiempo específico. Ahora quiero revelarte algo importante. Entre todas las enseñanzas compartidas hoy, hay una clave particular que desbloqueará tu próximo nivel espiritual. ¿Lograste identificar cuál es? Te invito a reflexionarlo en estos momentos finales, mientras la música de fondo llena tu espacio con presencia divina. Quiero felicitarte nuevamente por llegar hasta aquí. Tú eres parte de un grupo selecto que entiende que el verdadero crecimiento espiritual no viene de consumir contenido superficial, sino de sumergirse profundamente en la palabra de Dios. Tu perseverancia hasta el final demuestra hambre espiritual genuina. Antes de que este video termine, te desafío a permanecer en este momento de quietud. Deja que la música te envuelva mientras le das gracias al Señor por traerte hasta aquí. Tal vez quieras decir algo como: gracias, Padre, por mostrarme que mi quebrantamiento es el lugar donde me eliges para tu propósito. No minimices el poder de completar este video hasta el final. Has sido parte de un proceso espiritual cuidadosamente diseñado, donde cada tema conectaba con el siguiente para llevar tu corazón a un lugar de total disponibilidad ante Dios. Ahora es tiempo de recibir lo que Él tiene preparado para ti.